Obra maestra para la gran mayoría, incluso para algunos la mejor película de la historia, eso la ha hecho más controvertida si cabe, y para otros un auténtico peñazo, un auténtico tostón. Ciudadano Kane, que yo lo he visto en este DVD, pues se ve bastante bien para ser DVD, a ser una película ya pues con muchos años y demás, como que sigue luciendo bien en este formato, aunque es una película que por fotografía y demás seguramente algún día, digo yo, estará en 4K, debería estar en 4K de alguna forma, aunque en Blu-ray seguramente ya luzca bastante bien. Del 41, que el realizador hizo con tan solo 26 años, precocidad absoluta, o sea, era un auténtico genio de cine que con esa edad, mientras otros hacíamos cortos cutres y malos, él se hizo una película que ha pasado a la historia. Es cierto que una película que en su momento no fue del todo comprendida por muchos, o incluso fue un fracaso de taquilla, aunque con el tiempo ha ido ganando muchísimo prestigio e incluso, como digo, ser para muchos la mejor película de la historia. Hablaré de este detalle un poquito más adelante en el vídeo, después de hablar de la película, después de hacer la crítica, dar mi opinión sobre esta idea, este título honorífico que se le dio especialmente en los 90 a raíz de una encuesta con críticos de cine, y si para mí es la mejor película de la historia, o es otra, o no es para tanto. Rosebud. Este título de culto, donde los haya, de blanco y negro, en el que se narra la vida de alguna forma, en forma de flashback y de historias interesantes de un auténtico magnate en todos los sentidos, especialmente de la comunicación, que supuestamente incluso está inspirado en un personaje real, aunque nunca ha quedado del todo claro, ni siquiera por los autores. Bueno, sabéis que hace muy pocos meses se realizó esa película de Mank con David Fincher, que más o menos narraba un poco cómo, de dónde surgió la idea del guión y cómo se construyó ese guión, que luego al final era una excusa para hacer otra historia muy diferente, y al final lo que sería la construcción del guión de Ciudadano Kane no está tampoco tan presente como se podía pensar. Ese Charles Foster Kane, que ya es historia del cine, ese magnate sobre todo de la prensa, pero que supuestamente se hizo mega multimillonario con otras muchas inversiones, y que sin duda es el megalómano más grande de la historia del cine. Al menos eso sí que sería su título honorífico más claro, porque es un personaje que ya te lo presentan con esa secuencia inicial después de su muerte de una forma muy brillante. Para mi gusto, la mejor secuencia de la película, esos 3, 4, 5 minutos de reportaje televisivo, vamos a decir así, en el que te cuentan la vida de ese personaje tan especial y tan oscuro, con tantos claroscuros a lo largo de su vida, que intentaba ser el no más en todos los sentidos, quería ser el más grande en todo, el mejor periodista, el mejor magnate, el mayor coleccionista de arte y, por supuesto, llegar algún día a ser gobernador y, por supuesto, presidente, pero que en el fondo, al final, acaba siendo un tipo más solitario que otra cosa, y donde con tal de llegar a esa cima de poder, pues lo pisotea todo. Incluso sus ideales, que en un momento dado de la película, muy interesante, escriben un papel ante las risas de su mejor amigo, el interpretado por Joseph Cotten, que básicamente ya ve venir lo que va a ocurrir en el futuro con esos ideales. Esa declaración de principios que poco después va a quedar en papel mojado, como ese mejor amigo ve venir. Película que ya comienza con esa presentación de personaje ya mítica, ¿no? Esos verjas, esa especie de castillo, casi como de Conde Drácula, entre tinieblas, oscura, con esa música de misterio. Casi parece más la presentación de un Conde Drácula en toda regla, de un monstruo, de un personaje de terror, más que otra cosa. Parece el comienzo de una película de terror. De hecho, seguramente sea uno de los mejores comienzos de película de terror de la historia, sin ser película de terror. Esa fortaleza inmensa, esa casa gigantesca que tiene un montón de vallas, un montón de barreras hasta llegar a ella, y que poco a poco las vamos cruzando hasta descubrir esa muerte mítica de la historia del cine, con esa bola de nieve cayendo, y con la famosa palabra de Rosebud, que tanto va a dar que hablar, no solo para la película, va a ser casi la excusa de la propia película, descubrir qué significa esa palabra de Rosebud, sino por la polémica que hay detrás en forma de guión. Es decir, nadie está en la sala, a menos supuestamente, para escucharla, y para, por tanto, que a partir de ahí los periodistas intenten buscar qué significa la palabra e intentar saber si es una palabra clave en la vida de Foster Kane, o quizá es solamente delirios de un hombre que está moribundo. Nadie está en la sala, a menos no lo enseñan, y eso para mi gusto es el gran fallo de la película. Es decir, el Marta de Batman v Superman, que tanto se criticó en su día, no es nada comparado con esto, porque por lo menos ahí sí que tenemos a Lois Lane a lo lejos escuchando el famoso grito de Marta de Superman con Batman y demás. Por tanto, yo creo que se le criticó muy duramente este momento, esta escena, y creo que Ciudadano Kane está mucho peor hecha. Luego nos vamos a enterar de que hay un mayordomo que supuestamente sí que la escucha, pero me parece increíble que una película con tanto prestigio, con tanta calidad en tantos detalles, incluido por supuesto la realización, tenga un fallo tan garrafal, que no te enseñen al mayordomo en un momento dado, en un rincón ahí esperando o algo así, o a la propia enfermera, en los últimos reductos de ese hombre que está moribundo, que escuchen claramente la palabra Rosebud. Es que por realización y por montaje es muy evidente. Dice la palabra, cae la bola de nieve
y después entra la enfermera y no vemos en ningún momento al mayordomo. Para mi gusto, el único gran lunar de la película, lo que pasa es que es muy grande, es decir, una película tan perfecta, tan inmaculada, tan grandiosa en todos los sentidos como Ciudadano Kane, no puede permitirse un fallo tan grande, a menos tan evidente, porque dice, oye, no, es que luego el mayordomo te dice que sí que estaba. Sí, pero ¿dónde está? No lo vemos nosotros. Si el espectador no ve al mayordomo, no está. Esto es como la famosa teoría de la silla de las tres patas. Hubo un directorcillo normal y corriente, de cuyo nombre ya nadie se acuerda, que dijo, no soy un gran director, no soy un maestro, pero sí que sé una cosa. Cuando enseña a alguien sentándose en una silla, le voy a mostrar al público las cuatro patas, porque si enseño tres en el plano, la gente va a pensar que está coja y que el personaje se va a caer. Por tanto, hay que enseñar las cuatro patas. Pues es un poco lo mismo. Si no muestras al mayordomo o a nadie escuchando la palabra Rosebud, la sensación es que está completamente solo, y eso es un fallo muy grande de guión, porque a partir de ahí se va a construir toda la historia. Casi como si fuera un MacGuffin de Hitchcock, pero claro, si no vemos a nadie escuchando la palabra, es un fallo para mi gusto importante de la película. Para mi gusto, el único gran fallo de una película que empieza con un ritmo frenético, con esa escena que he dicho que sería mi favorita, en la que se repasa a modo documental todo lo que ha sido la vida. O sea, es un hombre que lo ha abarcado todo, ¿no? Sin embargo, quien mucho abarca poco aprieta, y se le va a ver durante la película cómo este personaje que quería ser lo más de lo más, el más grande en todos los sentidos, al final acaba siendo más pobre que otra cosa, especialmente en cuanto a su vida privada, sin amigos, sin pareja, e incluso fracasando en alguna de sus grandes misiones, como por ejemplo la de llegar a ser gobernador, para ayudar, para rescatar al pueblo, como él dice en muchos momentos. Un personaje muy controvertido que para muchos que le odian va a ser tachado de comunista para unos y también de extrema derecha para otros. Un poco lo que me pasa a mí también me han hecho en mi canal. Debo ser un poco el Foster Kane de YouTube, porque me han llamado comunista y me han llamado facha, con lo cual, bueno, pues supongo que estaré un poco en término medio. Es muy curioso porque de una forma bastante cómica te presentan al principio de la película perfectamente al personaje, y es muy curioso porque una película que te comienza narrándote todo lo que va a ser el personaje, todo lo que va a ser la vida, que es lo que vamos a ver en la película a modo de flashback, no acabe de ser una historia predecible. Es decir, tú cuentas, va a pasar esto y esto, y luego lo vas a ver, y sigue siendo interesante. Yo sé que para mucha gente Ciudadano Kane tiene un ritmo lento, pausado. A ver, es un cine que ya tiene muchos años. Sin embargo, esta película tiene una brillantez en lo visual difícil de comparar, y de hecho para esa época era prácticamente innovadora en muchos detalles técnicos. Hitos de cámara, el uso de la fotografía muy dramatizada, muy exagerada. En el fondo la película narra la historia y la vida y milagros de un personaje muy controvertido, muy oscuro y muy exagerado. Lo tiene todo a lo grande, la casa más grande, hectáreas y hectáreas de terreno, una colección de arte inabarcable prácticamente. Cuando lo presentan al principio en el documental, hasta el que narra la historia lo hace a voces, ¿no? La mayor colección de la historia, Charles Foster Kane. Es que no puedes narrar a alguien que ha hecho tantas cosas a lo grande como algo pequeño o con una voz normal. Y por eso creo que Orson Welles hace esta película tan exagerada en tantos detalles. Es extremadamente exagerada, sobre todo para una película de aquella época. La forma de narrar la historia, ¿no? Los planos, los travelings, los planos contrapicados o picados de una forma exageradísima. Los planos multiescala, vamos a tener muchos planos donde el personaje principal está en primerísimo primer término y al fondo va a haber un personaje a lo lejísimos, entre penumbras, en un momento dado de mucho dramatismo, por supuesto también, con el uso de la fotografía. Seguramente lo más grande de la película sea la fotografía junto con la dirección. Esa fotografía tremendamente dramática que te va a contar muchas cosas de los personajes sin que te lo cuenten directamente en el guión, ¿no? Esos momentos donde el personaje, digamos que hace juramento de valor o de que va a ser alguien que va a defender a las masas, o cuando va a firmar el famoso documento de la declaración de intenciones, lo hace entre penumbras. Se ve claramente, de alguna forma, por fotografía, que este tipo pues no es trigo limpio y que va a hablar mucho como si fuera un político, como lo va a ser en un momento de la película, pero que no te puedes fiar de él para nada. Y curiosamente, uno de los personajes que va a dar mucho que hablar en la película será la de su segunda mujer, que va a ser presentada de una forma muy similar, ¿no? Con la cámara metiéndose después de un letrero luminoso, que además está estropeado, cómo se mete por esa claraboya, y descubrimos al personaje pues más muerto que vivo en muchos sentidos, porque está completamente borracho y demás, como que los liga a la hora de presentarlos, muy parecido a la muerte de Kane al principio de la película con La Mansión. Con ese periódico más sensacionalista imposible, o sea, es el periódico más amarillo que se ha podido ver en el cine,
tiene, y además no le tiembla el pulso a decir al propio Foster Kane cuando se hace dueño del periódico que si él dice que tal noticia existe, que me demuestren que es falsa, en lugar de ser un trabajo periodístico para demostrar la verdad, digamos que se las inventa y luego ya que cada uno sea capaz de desmentir esa verdad que él mismo está contando. Si él lo cuenta en la portada del periódico o en sus páginas interiores, existe, es cierto, es una forma de ver el periodismo muy mutilada, muy prostituida, pero que en el fondo se ha visto mucho desde entonces en la prensa amarilla o en la prensa, por ejemplo, rosa, también incluso en la deportiva. Esa forma de presentarte al personaje como alguien sin escrúpulos, que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de vender más periódicos o con tal de llegar al poder en un momento dado, va a ser tremendamente interesante, porque la figura del político, que se va a retratar muy bien en la película también, en ese momento en el que él busca llegar a la presidencia, es un poco eso, ¿no? Vender mucho humo, muchas grandes frases, muchas grandes promesas, y ahora luego ya cuando llegue el momento de cumplirlas, bueno, pues ya se verá, ¿no? Lo que se puede hacer. Lo importante es llegar al poder y luego ya veremos cómo nos mantenemos en él, y lo de las promesas y demás ya es otra cosa. Con esa crítica muy sorprendente y muy curiosa, sobre todo por la época que era y por lo moderno que resultaría en muchos detalles, que es ese niño que básicamente es educado por un banco. O sea, el banco se hace cargo de un niño todavía pequeño cuando van a por él en la casa, cuando está con el trineo y demás, que luego sabremos que es la clave de la película. Ese niño que es feliz en esa casa, aunque sea bastante pobre, más o menos en ese momento, y que va a ser educado por los mejores colegios y demás, pero con la tutela de un banco, lo cual es una cosa que sorprende bastante, ¿no? Pero que también te habla de cómo después Kane va a ser el que es, ¿no? Esa inocencia que se ve en la película de ese niño va a quedar atrás y luego va a ser la clave de la parte final de la película. Es muy interesante también esa crítica que hay hacia el poder y también hacia los bancos, ¿no? Ya está muy implícito en una época en la que, bueno, estaba muy reciente todavía, por ejemplo, la crisis económica del crack del 29 y por supuesto también la Segunda Guerra Mundial, pero es muy curioso ver cómo se retrata al banco de esa manera, o a los bancos, o al poder de alguna forma de esa manera, ¿no? Como a partir de ahí va a tener las mejores universidades, los mejores colegios y la mejor educación posible, y se convierte en lo que es en la película, un auténtico monstruo. Porque a partir de entonces todo en su vida va a ser eso, intentar aparentar lo máximo y llegar a lo máximo posible como sea, haciendo lo que sea y pisoteando si hace falta lo que sea, y eso se va a ver muy bien en todos los sentidos. Por ejemplo, en esa escena tan mítica del Teatro de la Ópera, esa gran ópera que él construye en Chicago para su mujer, básicamente, por una obsesión suya. Ella misma en muchos momentos de la película va a decir, no, es que le haga una especial ilusión cantar ópera y cantar. De hecho, se va a ver muy claro que no vale. Con ese momento tan célebre de la primera actuación que va a tener ella, en la que en un traveling ascendente vamos a ver a los tramoyistas mirándose unos a otros diciendo, no, esto apesta, es un desastre, ¿no? Y que además va a contrastar con ese Foster Kane en un momento dado, en la segunda actuación, en esa especie de gira de actuación en la que se ve envuelta ella, como cuando el público aplaude poco entusiasta, él se levanta cegado por él mismo y cegado también por la fotografía de la película, contra la voluntad de todo el mundo. Él está obsesionado con que su mujer sea una gran estrella de la música, o en ese caso de la ópera, y va a hacer lo que haga falta. Y está tan ciego con sí mismo, está tan obsesionado que prácticamente le cuesta la salud de esa mujer, que va a tener problemas importantes y que incluso cuando actúa se la ve que más que disfrutarlo lo está sufriendo en su propia cara, ¿no? Eso te lo va a reflejar muy bien el propio Orson Welles en ese momento donde ella está cantando en el escenario con un plano bastante angustioso de su cara, de sufrimiento más que otra cosa, ¿no? Pero Kane está tan ciego y va a hacer lo que haga falta para que su mujer sea la gran estrella que él, por lo que sea, tiene dentro en sí. Él no admite el fracaso, él solo puede estar con los ganadores, o él solo puede ganar. E incluso cuando le hacen el chantaje, cuando tiene esa especie de affair que no llega a verse en ningún momento dado, pero que bueno, se le amenazan con arruinarle la carrera política si sigue adelante, o si no, mejor que se retire, él sigue adelante, y cualquier persona normal que no esté tan obsesionada va a seguir adelante como sea, ¿no? Y aún así no acepta ese chantaje o ese trato, y él sigue adelante, aunque le cueste pues su carrera presidencial o para gobernador, y por supuesto también su primer matrimonio, lo cual retrata muy bien esa obsesión que tiene, esa megalomanía que tiene en todos los sentidos, también muy deformada. Recargado más no poder, ¿no? La fotografía, como he dicho, los movimientos de cámara, la propia música en sí, las actuaciones, que por cierto están muy bien retratadas de una forma, vamos a decir, paródica en Los Simpson. Hay un capítulo de Los Simpson en torno al señor Vance, que también echa de menos
menos en ese caso un osito de peluche, que está muy bien parodiado. Cuando los Simpsons estaban bien hechos, cuando los Simpsons tenían muy buenos capítulos y se fijaban mucho en grandes películas de la historia del cine reciente o no tan reciente. En definitiva, una película adelantada a su tiempo, seguramente por eso no acabó de cuajar en su momento, especialmente en el público. Por eso también hace que mucha gente la tenga cierto rechazo. Es cierto que es una película que causa un cierto rechazo en algunos detalles, porque como es tan exagerada, tan grandilocuente como he dicho, tan falsa, tan de papel cuché, que no te lo crees, pero porque está hecha así para retratar al propio personaje, causa ese rechazo en muchos espectadores. También hay que decir que el tiempo, el ritmo en ciertos momentos de la película puede ser algo lento, pero la verdad es que la historia en sí tiene un ritmo y una fascinación en lo que serían los trucos cinematográficos de su fotografía o de sus recursos en montaje o por supuesto de la propia dirección, que son demasiado modernos para la época y que aún hoy, con esa forma de rodar, sería realmente dinámica e innovadora y casi súper moderna. Una película que cumple ahora 80 años y que parece que fue rodada ayer en muchos detalles. Es espectacularmente moderna para la época, es lo que la ha hecho tan célebre en tantos sentidos, más allá de la historia, más allá de ese fallo famoso de guión, y por lo que se ha convertido en película de culto absoluto para todos los amantes del cine y, como digo, para muchos, incluso hasta la mejor película de la historia, que ahora me pronuncio sobre ello. La voy a poner un 9 porque no es tan redonda como para ponerla un 10, aunque es muy exagerada y muy espectacular en muchos detalles cinematográficos, en muchos detalles. Es un 10 absoluto en muchos detalles. Pero creo que como historia le falta alguna cosilla, o hay momentos que podría haber sido algo mejores, y también por ese fallo de guión que para mi gusto es lo que la convierte en una película, bueno, pues con sus pequeñas vergüenzas. No es tan perfecta como se la ha querido vender y no es tan inmaculada y tan impecable. Eso hace que para mi gusto no sea ni mucho menos la película perfecta ni la mejor película de la historia. Esto de la mejor película de la historia es por una encuesta que se hizo en los 90 con críticos de cine y vamos, había que elegir la mejor película y digamos que se pusieron de acuerdo para decir que era Ciudadano Kane. Pero en realidad no hay mejor película de la historia. Es que es un debate absurdo. Primero ensalzar una película porque sí, que además tiene un fallo de guión que para mi gusto es... O sea, no puedes mirar para otro lado y decir, no hombre, pero es que luego el mayordomo te explica al final que él estaba... Hay que enseñarlo. Si el mayordomo está ahí, enséñamelo en un plano, que se vea que hay alguien presente en esa sala cuando dice la palabra. No, hombre, es que la palabra al final tampoco es tan importante, es una excusa para la película. O sea, la palabra lo mueve todo. Sin la palabra no habría película, técnicamente hablando. Por tanto, esas excusas que muchas veces se ponen con este tipo de cosas es como que no se quiere aceptar la realidad. Oye, mira, que Ciudadano Kane es tan grande que no tiene fallos. Bueno, pues los tiene y hay que decirlos. Y por eso yo no puedo ni ponerle el 10, ni decir ni de lejos que es la mejor película de la historia, porque para mi gusto no existe tal concepto. El mejor equipo, el mejor deportista es fácil de medir porque casi siempre va a ser el que ha ganado más, el que ha conseguido más títulos, el que ha conseguido más medallas, el que ha conseguido más récords, etcétera. Pero en el arte, o sea, yo no escucho a nadie decir cuál es el mejor cuadro de la historia, o la mejor novela de la historia, o el mejor ensayo, o la mejor obra teatral, o la mejor ópera. Y además, esto es muchas veces cuestión de gustos. El arte, y el cine es un arte, nunca nos olvidemos, es muchas veces cuestión de quién lo mira o quién lo disfruta. ¿Cuánta gente dice que Ciudadano Kane es aburridísima, es un peñazo, es una película que no le gusta porque no le entra la historia? Es que es muy subjetivo, es brillante en muchos detalles, claro que sí, pero no hay mejor película de la historia porque cada uno la va a ver de una forma o de otra. Hay mucha gente a la que no le gusta El Padrino, o Apocalypse Now, o 2001, o yo qué sé, o Casablanca. Es tan sencillo como eso. Por eso yo creo que esa idea enfermiza de catalogar a una película como la mejor película de la historia, o del año, o de la década, es una cuestión bastante absurda porque en el fondo cada uno va a tener su impresión. ¿La mejor fotografía de la historia? Bueno, pues a lo mejor podemos discutirlo, a lo mejor sí que lo es, o es Lawrence Arabia, o es vete tú a saber, pero la mejor película de la historia como tal, como concepto, creo que es algo que tendría que borrarse, que por cierto en los primeros años de los 2000 o últimos de los 90 es algo que casi como que se aceptó, era la mejor película de la historia y ya está, no hay que discutirlo. Ahora ya como que ya ha pasado a otro término y bueno, se dijo y ya está. Y por suerte, bueno, pues parece que ha quedado en el olvido esa idea, porque de verdad creo que es más un error que otra cosa y creo que también le perjudica mucho a la historia, porque ya entras a ella de nuevas diciendo, joder, si es tan buena, tiene que ser una locura y tiene que ser, digamos, disfrutar con ella a cada momento. Oye, si es muy amante del cine, vas a disfrutar mucho la fotografía, los planos y demás, pero a lo mejor hay mucha gente que se va a quedar solamente con la historia y a lo mejor la historia no le entra. Por tanto, no hay mejor película de la historia, que nadie me venda la moto, que nadie me venda, aunque sí, hombre, sí, es que es esto. Bueno, a lo mejor para ti lo es, o es tu película favorita, pero no lo va a ser para el vecino y por tanto es muy difícil de catalogar. Es muy buena, es muy buena película, es una obra maestra en toda regla, pero ni es perfecta, ni es inmaculada y por supuesto, mucho menos, la mejor película de la historia, le pese a quien le pese.
Y ahora estoy con vosotros a opinar sobre esta película tan especial, tan controvertida, que ha levantado tantas ampollas y que lo sigue haciendo hasta con el estreno de Man de hace unos meses. Y como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.